Bueno amigos, en esta ocasión voy a hablaros de la verdad que hay detrás de las cifras de la Dirección General de Tráfico, de los datos que da, cuánto tardan en dar los datos reales y cómo nos mantienen en una mentira durante meses hasta que perdemos la orientación sobre lo que nos habían dicho y la realidad que luego se demuestra. Estoy hablando de los accidentes de tráfico, estoy hablando de fallecidos y estoy hablando de heridos graves. Bueno, pues en enero del año 2023 la Dirección General de Tráfico salía a la palestra diciéndonos que habían fallecido en nuestras carreteras 1.145 personas y que 4.008 personas habían resultado heridas de gravedad. Nos hablaba aquí de unos porcentajes, que si se había incrementado en el 4% más que en el 2019, lo de 1.145, etcétera, etcétera. Esta es la realidad y este es el primer pantallazo que cuando llegamos a la página web de la Dirección General de Tráfico, pues es lo primero que vamos a encontrar. Llegamos aquí a la pantalla, como estáis viendo, y entramos www.dgt.es, inicio, y aquí tenemos todo esto. Y lo primero que nos dice el tráfico en cifras 2022, y nos dice 1.145 personas fallecidas. Yo he advertido desde hace muchísimos años que esto no es una realidad objetiva, que esto es una realidad subjetiva y que para conocer la realidad de la siniestralidad vial tenemos que esperar a que se tengan los datos definitivos. Lo cierto es que a fecha actual, hoy estamos a 22 de noviembre del año 2023, parece ser que esos datos definitivos del año 2022 no están, o sea, casi un año después no los tenemos. ¿Esto por qué sucede? ¿Por qué no nos interesa? ¿O por qué sucede? Pues bueno, pues no lo sé por qué sucede, pero lo cierto es que la Dirección General de Tráfico no está haciendo bien su trabajo. Ya hace años denunciábamos, en tiempos de la Directora General de Tráfico, María Seguí, denunciábamos que habían desaparecido 300 y pico personas. Recuerdo que lo habíamos publicado incluso en la revista Interview, que habían fallecido y que la Dirección General de Tráfico se les había olvidado computar, ¿no? Pero en esta realidad que hoy os muestro, no es que se les haya olvidado computar, es que han dejado pasar el tiempo. Bueno, entonces cuando pasamos de la información que se nos ha dado en enero del año 2023, con esas 1.145 personas fallecidas, a la realidad, pues cuando entramos en un informe que ha publicado hace poco la DGT, y fijaros que dice avance de las cifras de siniestralidad, avance de las cifras de siniestralidad vial 2022, aquí, descargamos este informe que tenéis aquí, este informe de aquí, publicado el 3 de noviembre, fijaros que lo terminan el 27 de junio del 2023, y la fecha de la última actualización es 3 de noviembre del 2023. El 3 de noviembre del 2023 nos descargamos el informe y comprobamos en este informe, y esto es lo que me asusta, que de esas 1.145 personas fallecidas durante el año 2022 en accidentes de tráfico, datos sesgados y circunscritos a 24 horas, a el entorno interurbano, etcétera, etcétera, nos encontramos con que han fallecido más de 600 personas más de estas, o sea, 1.746 personas, 601 personas más, 1.746 personas. De 1.145 que se decía en enero a 1.746 personas, hay mucha diferencia. ¿Por qué la Dirección General de Tráfico ha tardado 10 meses o más de 10 meses en decirnos la verdad de lo que pasaba con los accidentes de tráfico? Que por supuesto han incrementado muchísimo con relación al año 2021. Que sí, que podemos justificar que a lo mejor estábamos saliendo de la pandemia, no lo sé. Pero lo cierto es que al no existir variables, en cuanto se incrementa la movilidad, se incrementa la siniestralidad y con ello la mortalidad, los heridos graves, los heridos leves, los daños materiales, etcétera, etcétera, ¿vale?
1.145 personas nos dijeron en enero, y la realidad es que son 1.746 personas las que fallecieron, al menos las que fallecieron, y eso teniendo en cuenta que si una persona fallece en el día 33 después del accidente o 34, no se va a tener en cuenta para las estadísticas, porque son a 30 días. ¿Vale? Y los datos a 30 días quiere decir que si tú has tenido un accidente de tráfico o tu familiar y fallece después de esos 30 días, no se considera que ha fallecido por un accidente de tráfico. Lamentablemente esto es así, no le demos más vueltas, pero esta es la realidad. 601 personas más de los que nos hacían en enero. Yo no he visto que hayan hecho una rueda de prensa advirtiendo que esa es la realidad. Bueno, y luego nos hablaban de 4.008 heridos graves. Y de esos 4.008 heridos graves, resulta que hospitalizados llevamos 8.502. O sea, en realidad más del doble de los que ellos decían, hospitalizados por tiempo superior a 24 horas. Esto es un desastre que evidentemente es para tenerlo en cuenta. Aquí tenéis algunas de las tablas que hemos sacado. En el mundo de la moto ellos nos decían que habían fallecido en vías interurbanas y tal 237 motoristas en el año 2022. Resulta que cuando obtenemos los datos reales son 401 motoristas. No 237, sino 401. Se demuestra constantemente el fracaso de la Dirección General de Tráfico a través de los resultados, no solo de la Dirección General de Tráfico, porque aquí están incluidos incluso datos del Servei Catalán de Trànsit y del gobierno vasco, que tienen transferidas competencias. Por lo tanto, el fracaso de la Dirección General de Tráfico en las políticas de seguridad vial y el resto de las entidades que están asociadas al mismo a través de la administración pública, a la siniestralidad, vemos el fracaso del Servei Catalán de Trànsit y el fracaso del Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, ¿no? Esta es la realidad. Y en ese fracaso constante y reiterado nos enteramos 11 meses después de que ellos han vendido otra historia. Y es lo que quiero que tengáis en cuenta. Cuando nos cuenten en enero del 2024 lo que ellos van a llamar la verdad, que sepamos que es una verdad sesgada y que va a ser mentira. Y que a esa verdad sesgada va a haber que sumarle una cantidad de fallecidos, heridos graves, etcétera, etcétera, tremenda. Mirad, tener en cuenta que en el año 2022 fueron más de 100.000 las víctimas de accidentes de por lesión, Más de 129.576 personas resultaron lesionadas en un accidente de tráfico. Ahí están incluidos los leves. Ya no quiero decir nada de la cantidad de daños materiales que también son lesiones de otro tipo para los ciudadanos, ¿no? Esta es la realidad. Esta es la realidad, pero la realidad va más allá, en pequeños detalles. Por ejemplo, cuando yo voy a accidentes de tráfico a 24 horas y saco los datos y me dice que a 24 horas en vías interurbanas por comunidades autónomas hasta el 21 de noviembre del 2023, estos son los datos provisionales, y me voy, por ejemplo, a Cataluña y veo que aquí me dice que siniestros mortales han tenido 121 en el año 2023 y también me está diciendo que fallecidos son 134. Bien, vale, pues entonces yo cojo y ahora me voy a Cataluña. Y cuando entro en Cataluña, cojo el último accidente que siempre me van a dar, los datos de siniestralidad generales que ellos llevan, y me dicen que a fecha 21 del 11 del 2023 son 135 las personas que han muerto en accidentes de tráfico. Y este accidente se produce el día 20 de noviembre del 2023. Por lo tanto, ya les empieza faltando un fallecido. Con esto me quedo, con que la Dirección General de Tráfico sigue manteniendo las cifras de 1.145 personas fallecidas durante el año 2022 en accidentes de tráfico en la portada de su página web, cuando la realidad que se oculta cuando hacemos una navegación, y os voy a enseñar a hacer esa navegación. Mirad, nos vamos a ir a DGT en cifras, aquí abajo, DGT en cifras. Entramos en DGT en cifras y aquí vamos a accidentes de tráfico. Y en accidentes de tráfico le damos a acceder. Y una vez que ha accedido, pues tenemos que buscar qué es lo que queremos, qué es lo que queremos. Entonces, accidentes de tráfico, digo informe anual, le doy a informe anual. Y aquí en los informes anuales me sale ya enseguida avance de las cifras de siniestralidad vial 2022.
Esto es lo que hay que hacer para llegar a la información correcta y no quedarnos con los datos, con esa portada que tiene la Dirección General de Tráfico, donde le faltan 601 fallecidos y sigue haciéndose publicidad sesgada, pero aquí sí que es sesgada del todo, además aquí sí que es maliciosa y mentirosa, puesto que no está diciendo, cuando llegamos aquí, no está diciendo que estos accidentes de tráfico, dice el tráfico en cifras 2022, se hayan producido a 24 horas, eso lo decía el informe de avance que se hacía en enero, pero ahí no lo está diciendo, por lo tanto ahí está mintiendo a los ciudadanos en la misma portada de la Dirección General de Tráfico. Por lo tanto, señores, declaro en este vídeo el fracaso de la Dirección General de Tráfico, el Servei Català de Trànsit y el Gobierno Vasco, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, en materia de seguridad vial, lo hago público y digo que la realidad es que 1.746 personas al menos fallecieron durante el año 2022 y no 1.145 como tiene la DGT puestas aquí. Continuamos trabajando y que se conozca la verdad y saquemos todo esto que se esconde o que se vuelve complicado y farragoso obtener, lo saquemos a la luz pública para que se entienda y se comprenda, así como las cuentas públicas de la Dirección General de Tráfico, que Hacienda le sigue suspendiendo y que en esta ocasión, en contra de lo que hacían otros años, que en enero lo publicaran en el Boletín Oficial del Estado, en esta ocasión sigue sin publicarse. En enero no se publicaron y estamos en noviembre y vamos a terminar el año sin que se publiquen en el Boletín Oficial del Estado. Y quien quiera encontrarlo, sabéis dónde tiene que ir: a Transparencia. Y navegar, y navegar, y navegar, y navegar por Transparencia hasta encontrarlo. Esta es la verdad. Sí que es cierto, al final lo encuentras, pero lo difícil que se hace que te lo encuentres, y además la pérdida de credibilidad con todas estas cosas que nos están haciendo es tremenda. Por lo tanto, no os fiéis, la DGT miente, falta temerariamente a la verdad en muchísimas ocasiones, en sus formas de expresión, en sus contenidos, en sus datos y por supuesto en los factores que concurren en los siniestros de tránsito. No os fiéis, la DGT hay que cambiarla y hay que construir un organismo técnico y no político. Mientras la DGT siga siendo un organismo político, no vamos hacia ninguna parte, vamos hacia donde vamos, hacia el fracaso, hacia esa ausencia de seguridad de los ciudadanos y esa criminalización constante de los conductores. Continuamos.